tengo este hermoso privilegio de compartir con ustedes esta palabra. Y mañana o este mes se celebra allá afuera, para los que no conocen al Señor, es el mes del Halloween, ¿no? O es el mes de las brujas, o es el mes de la oscuridad, pero nosotros como hijos de luz celebramos la vida, celebramos, y este mes es el mes de la Biblia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre los efectos de escuchar la palabra de Dios. No sin antes de pronto llamar su atención en decirle que nosotros como hijos de luz no participamos en las obras oscuras de la carne, en lo que celebra el mundo. Nosotros no lo celebramos. Y yo sé que usted lo sabe, pero se lo quiero recordar. La fiesta del Halloween es una fiesta pagana y es una fiesta que tiene una connotación espiritual demasiado grande. Esa fiesta la celebraban en un tiempo los celtas, y ellos celebraban esta fiesta porque creían que los muertos venían otra vez al mundo y se los llevaban. Entonces ellos se disfrazaban para confundir a esos espíritus que ellos pensaban que venían para llevárselos, ¿sí? Entonces esa fiesta nació ahí. En el tiempo, en el transcurrir del tiempo, la connotación de la fiesta tuvo otro, digamos que se le dio otro enfoque. Entonces se dice, ay no, que es la fiesta de los niños, que un disfraz de ángel, que un disfraz de princesa, que un disfraz de policía, que eso no hace nada malo. Sí, hoy quiero decirle que sí afecta, que esas calabacitas con caras bonitas, eso sí afecta, porque todo lo que se mueve en este mes y sobre todo mañana, todo es dedicado a Satanás. Y nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz y tenemos que predicar y tenemos que hablar y tenemos que decir, nosotros no celebramos eso porque somos hijos de luz. Amén. Entonces, vamos a ver en esta noche cuál es el efecto. Y para usted, ¿qué es un efecto? ¿Qué puede ser un efecto? La palabra efecto, ¿qué puede ser? Un resultado, muy bien. ¿Qué más? Perfecto, una consecuencia. Exactamente. Algo que cambia, muy bien. En sí, un efecto es un resultado o es una consecuencia que se deriva de una causa, se refiere al cambio que ocurre como resultado de una acción, un evento o una situación, ¿sí? ¿Y ustedes saben qué pasó con el endemoniado cuando se encontró al Señor Jesús? ¿Qué pasó con él? Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Él estaba en oscuridad, pero cuando él se encontró a Jesús, su vida cambió, ¿sí? Lo mismo pasó yo les puedo enumerar cualquier cantidad de personas que han tenido un efecto o que Jesús ha tenido un efecto en sus vidas, ¿sí? Bien sea en la palabra, bien sea en el diario caminar nuestro, ¿cierto? Pero han tenido un efecto, y de ese efecto es el que yo les quiero hablar hoy. Y les voy a pedir que vayan a Hebreos 4:12. Cuando esté ahí, por favor, me dice amén. La palabra de Dios está contenida en la Biblia, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Y cuando Dios nos habla a través de la Biblia, ¿no? Y dice Hebreos 4:12, y lo vamos a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.
Entonces, la palabra de Dios es viva. Vamos a desglosar ese versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios es viva? Ayúdenme. ¿Qué les hace pensar a ustedes que la palabra de Dios es viva? Porque es la palabra de Dios. Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué más? Porque nos habla a diario. Si yo, Adriana Vera, leo este versículo, Hebreos 4:12, y de pronto mi hermana la lee, el Señor, aunque es el mismo versículo, a las dos nos va a hablar de manera diferente. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y causa en nosotros el efecto por el cual fue enviada. Pero si muy seguramente mañana volvemos a leer esa palabra, vuelve y nos habla de manera diferente. Y usted puede leer la misma palabra, ¿sí? Eso no es lo ideal, pero la idea es que usted se lea la Biblia de tapa a tapa, ¿cierto? Pero usted vuelve y lee esa misma palabra y le va a hablar de una manera diferente, porque la palabra es viva y causa en usted, en su espíritu y en su corazón, algo, ¿sí? Y Dios la manda ¿para qué? Para algo especial. Si usted está pasando por un momento de tribulación, un momento de angustia, si usted está de pronto decaído, si usted está de pronto apartado, está pasando por circunstancias muy difíciles, ¿qué pasa? Usted va a la palabra de Dios y la abre, y usted eso va a causar, y la lee, ¿no? No solamente la abre, como a veces se tiene en las casas que abren en el Salmo 91, pero nunca lo leen, ¿sí? Eso empieza a causar algo en usted, ¿sí? Por eso la palabra es viva y eficaz. ¿Eficaz qué significa? Que Dios la envía para algo en especial. No es lo mismo por la misma situación que yo estoy pasando hoy que la misma situación que puede estar pasando la hermana, ¿verdad? O la misma situación que puedes estar pasando tú. Todos tenemos diferentes situaciones, pero cuando yo digo que la palabra, o cuando la misma palabra dice que es eficaz, es porque algo especial va a causar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿es importante leer la Biblia? Sí, es importante. Es muy importante. Y más importante también es entenderla, escudriñarla. No solamente quedarse de pronto, sí, yo leí este versículo. No, es importante que usted conozca el contexto. Es importante que sepa en qué momento fue escrito, por qué fue escrito. Es importante que usted conozca la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene cimientos fuertes. Y usted no se va a dejar tambalear ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Por qué se han creado las sectas? ¿Saben por qué se crean las sectas? Porque no conocen la palabra. Entonces, de un versículo se crean hacen toda una connotación y se crean toda una secta y una ideología. Y cuando las personas no conocen la palabra, no la leen, se dejan convencer. Pero usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, no nos vamos a dejar convencer, porque sabemos que es verdad, sabemos que la palabra de Dios no es un solo pedacito, que la palabra de Dios es completa, que Dios la ha mandado en un orden, que Dios nos habla a través de ella. Amén. ¿Sí me siguen? Bueno, entonces dice que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que hay palabras que llegan hasta lo más profundo, ¿sí? Hay una palabra, de pronto estoy pasando por una angustia y hay una palabra que leo y digo, wow, Señor, y yo siento que me estás hablando y siento que esa palabra cala en lo profundo de mi corazón y entonces empieza a cambiar, empieza a transformar eso que yo tengo en mi corazón. Amén. También dice que discierne, es decir, que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo.
La palabra de Dios dice que nosotros a lo bueno no le podemos llamar malo y a lo malo no le podemos llamar bueno porque está escrito en la palabra. Entonces la misma palabra nos enseña a discernir, a saber qué está bien y qué no está bien. Y lo que yo les hablaba en este momento de la fiesta del Halloween. Ustedes van a decir increíble, pero es cierto, hay cristianos que celebran el Halloween. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si la misma palabra no lo dice? Dice que nosotros no debemos hacer partícipes, no debemos participar de las obras de la oscuridad. Pero hoy quiero decirle que sí, que es verdad. ¿Y saben por qué? Porque de pronto no han leído y no han discernido. Porque una cosa es leer la palabra de Dios como si fuera un libro de crónicas donde cuentan una serie de eventos o como un cuento. Y otra cosa es realmente leerla como es, ¿sí? Cuando yo leo la palabra de Dios como es, con la dirección del Espíritu Santo, eso no me puede confundir. Y yo tengo argumentos y tengo bases y tengo cimientos para defender y decir, no, yo no celebro esa fiesta pagana o yo no participo en otra clase de cosas, yo no tomo, yo no bebo, no porque no me lo prohíban, sino porque yo tengo un conocimiento y sé que eso no agrada a Dios. Porque recuerden que la palabra dice que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los homosexuales, ni otros entrarán al reino de los cielos. Y muchas veces nos llaman fanáticos porque no sabemos explicar por qué. Porque a veces la palabra de Dios no la sabemos explicar. Y en nosotros está, y Dios dijo que nos había enviado como luz en medio de la oscuridad. Pero imagínense si la luz no lee la palabra, si la luz no conoce la palabra, ¿cómo vamos a explicar? ¿Cómo vamos a enseñarle al mundo lo que es correcto? Entonces la palabra dice, este versículo dice que nos enseña a discernir, es decir, a distinguir lo bueno de lo malo. Y hay muchas cosas, no solamente una fiesta de Halloween, hay muchas cosas que nosotros como hijos de Dios no deberíamos hacer. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Amén. Por favor, quiero que vaya a 2 de Timoteo 3:16. Amén. Entonces dice, por favor ayúdenme a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios nos transforma y dice toda la escritura. O sea que nos está hablando desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? ¿Cuál? ¿Cuál? Sin buscar. ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? El 22 es el último capítulo de Apocalipsis. Entonces, el apóstol Pablo decía, toda. Es decir, no el Antiguo Testamento es para los de allá de Israel y el Nuevo es para nosotros los gentiles. No, es toda. Y toda es de punta a punta, de tapa a tapa. Dice, toda la escritura es inspirada, no, toda la escritura es útil, dice que es útil. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Útil qué quiere decir? Útil, cuando yo me refiero a algo útil, ¿qué es? Que nos sirve, que nos beneficia, ¿qué más? ¿Qué más es útil? Que nos enseña, que es de provecho, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, uy, esto sí que es útil para... esta llave sí es útil para abrir esa puerta. Significa que la podemos usar para algo.
Entonces toda la palabra de Dios es útil. O sea que todo el versículo, todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es útil para que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿sí? Y dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. O sea que cuando usted abre este hermoso libro, usted sabe que todo lo que va a leer ahí fue inspirado por Dios. Que todo lo que usted encuentra ahí fue inspirado. O sea, si yo leo aquí y digo toda la escritura es inspirada por Dios, wow. Yo quiero decir que esto que está aquí son los pensamientos de Dios, es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y me va a servir a mí? Sí, claro, me va a servir. Porque cuando usted compra un televisor y se lee el manual, usted sabe cómo debe usar ese televisor. Y muchos dicen que la palabra de Dios es el manual de vida. Y cuando yo conozco el manual de vida, cuando yo conozco este manual, cómo fui diseñado yo, para qué fui diseñado, ¿sí? Identifico qué me es bien y qué no me es bien. Identifico qué debo hacer y qué no debo hacer. La palabra traducida como útil significa que toda la escritura es de provecho. Nos beneficia a todos, es útil para lo que el Señor la envía. Y en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. A veces, no sé si usted conozca personas que van a la iglesia por tiempos y dejan de ir, se apartan. Pero cuando Dios lanzó esa palabra, o cuando ellos escucharon esa palabra quedó sembrada en el corazón. Y pueda que en ese momento usted no vea el resultado, pero esa palabra fue enviada a ese corazón y va a dar el fruto de pronto en 1 año, en 2, en 10, en 20. Pero toda palabra que el Señor envía no vuelve vacía, queda en el corazón. Allá queda en el corazón dando vueltas y cuando menos se piensa, ¡pum!, germina. Y uno dice, uy, llegó a la iglesia, uy, mire cómo se ha transformado, mire cómo se ha cambiado. Y es porque esa palabra que el Señor envió hizo un efecto en el corazón, dio una semilla. Y mira, hermana, que yo estaba pensando en lo que tú dijiste cuando viniste a la vigilia. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Nelly. Y yo me acordaba cuando estaba estudiando esa palabra de ti, que tú decías, no, yo estoy orando para que mi esposo y mi hijo vengan, sigan al Señor. Y entonces yo decía, toda palabra que ellos han escuchado va a causar un efecto en su corazón y el día menos pensado van a llegar. Tú sigue orando, sigue hablándoles de la palabra de Dios y ellos van a llegar porque Dios está enviando una palabra, ¿sí?, con un efecto, esa palabra que es viva y eficaz. Y yo quiero decirle en esta noche que usted no se dé por vencido. No nos podemos dar por vencidos. Si nuestro hijo, si nuestro esposo, si nuestra esposa, si nuestro papá, si nuestra mamá, si nuestro familiar, si nuestro vecino aún no camina con el Señor, usted siga lanzando la palabra, usted siga orando, Señor háblale, y usted háblele por medio de la palabra, háblele, dígale un versículo, escríbale, hola, buenos días, bendiciones, le envías un versículo. Mira, en el momento que Dios quiera que así es, va a llegar. Porque la palabra es viva y eficaz y causa en nuestro corazón lo que tiene que causar. Amén. Bueno, continuemos con el estudio. Dice que la palabra de Dios, lo leíamos acá, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es útil para enseñarlo lo que es verdad. Y yo hoy le quiero llamar la atención diciéndole que debe conocer la palabra, amado hermano, para que conozca cuál es la verdad de Cristo. Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. No sé si todos nacieron en cuna cristiana. Yo no nací en cuna cristiana. No tuve esa bendición de nacer en cuna cristiana. Pero glorifico el nombre del Señor porque el día que yo conocí la verdad, en verdad, realmente fui libre. Pude dejar atrás lo que me amargaba, pude dejar atrás lo que me marcaba, pude dejar atrás muchísimas cosas. Y en verdad se cumplió en mí lo que el Señor Jesús dijo. Cuando conozcas la verdad serás libre, y es verdad. Entonces la palabra nos enseña lo que es verdad, nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra para preparar y capacitarnos para que se haga toda buena obra. La Escritura nos enseña en lo que debemos creer. Nosotros debemos dar testimonio. Y a veces dar testimonio es tan difícil. Y les digo por qué, porque hablábamos, creo que en la vigilia, que damos nosotros más testimonio con la boca cerrada que hablando. ¿Por qué? Porque muchos se fijan en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Muchos se fijan en cómo hacemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas. ¿Sí? Y eso habla más que decir, no, es que yo soy cristiano y voy a una iglesia y entonces Dios lo bendiga y venga, le comparto la palabra, porque esas personas se fijan, ¿sí? Si digo mentiras, si soy honesta, si hago las cosas bien, ¿sí? Y por eso digo que el testimonio con la boca cerrada habla más que lo que nosotros podamos decir. ¿Es importante hablar? Claro que es importante hablar, pero cuidado con lo que nosotros hacemos. Cuidado, porque no podemos decir una cosa y hacer otra. Como dice el dicho, que el cura predica pero no aplica. En este caso es nosotros predicamos pero no aplicamos. Y qué bueno que nos digan, oiga, ¿usted qué se hace usted, hermano? Yo quiero lo que usted tiene, que usted qué va, ¿a dónde va? ¿Usted asiste a alguna iglesia? Y entonces uno empieza a predicar. ¿Por qué? Porque el testimonio habla más. Pero también he oído que hay personas que dicen, uy, no, si yo voy a ir a esa iglesia y si el ser cristiano me va a convertir como ese que allá veo, no quiero ser. ¿Sí? Entonces nosotros debemos mirar, revisar muy bien cómo actuamos, qué decimos, cómo lo decimos, cómo tratamos al vecino, cómo tratamos a nuestro hijo, cómo tratamos a nuestro papá, cómo tratamos a nuestra esposa, ¿sí? Porque adentro, mire, en nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, ellos sí saben realmente quién soy yo. Ellos sí pueden dar un buen testimonio. Si cumple lo que predica, miren a este predicando y mire lo que hace aquí. Y qué bueno es que nosotros seamos una sola persona, tanto adentro como afuera. ¿Sí? Que nosotros podamos dar ese testimonio de vida a nuestra familia, a nuestros allegados, a los que nos rodean. ¿Sí? Que nosotros podamos usar esa palabra para enseñarles a otros y que otros quieran de lo que nosotros tenemos. Qué chévere es que le digan a uno, ven Adriana, por favor, ayúdame a orar, es que tú tienes una conexión más directa con Dios. A mí me da risa cuando me dicen eso y que tú también la puedes tener. ¿Sí? O ven, me duele aquí, ¿será que tú puedes orar por mí? Ven, pon tu mano y oramos las dos. Es que yo no sé orar. Yo le digo, yo tampoco, pero el Espíritu Santo sí, y Él dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo voy al secreto con el Señor, le digo, ay Espíritu Santo, yo no sé orar, pero tu palabra dice, y qué bueno es nosotros mencionar la palabra, ¿sí? Por eso nosotros debemos memorizar la palabra, porque eso es bueno cuando oramos, cuando guerreamos, cuando vamos por la calle, cuando de pronto nos enfrentamos a algo. Tu palabra dice, y mencionamos la palabra, citamos la palabra. ¿Sí? Cuando de pronto nos enfrentamos a cosas terribles o también cuando hay gozo en nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que es socorro, que de dónde vendrá mi socorro viene que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. Entonces decimos que la palabra nos enseña a hacer lo correcto. La palabra también nos enseña a ver qué está mal en nuestra vida.
Nos corrige cuando estamos equivocados, cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Yo sé que eso aquí no pasa, pero a veces uno se cree sabio en su propia opinión, ¿verdad? Y dice Proverbios 7 que nosotros debemos cuidarnos de eso. Nos indica que debemos arreglar en nuestra vida, nos muestra lo que estamos haciendo mal. Y es verdad, entre más usted escudriña la palabra, sabe que está haciendo bien y sabe que está haciendo mal, ¿sí? Y no sé si le pasa a usted, pero a veces uno cree tener la razón en todo. A veces uno dice, no, yo creo que así es. Y la palabra nos está diciendo aquí en Proverbios, ¡ojo! No se crea sabio en su propia opinión. Por más de que usted sepa, por más ilustrado, por más carreras que tenga, por más especializaciones, maestrías, doctorados, en fin. No, siempre habrá algo que aprender, ¿sí? Y no nos debemos creer sabios en nuestra propia opinión, porque para eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Él es el que nos guía a hacer las cosas de una manera correcta y Él también redarguye en nuestro corazón cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer. Por ahí una mentirilla que se nos salga. Ay, no, ¿y por qué llegó tarde? No, es que había trancón y resulta que no, que fue que me levanté tarde, ¿sí? Y en esas cosas tan pequeñas, pero nosotros debemos ser transparentes, ¿sí? Y yo sé que de pronto afuera el mundo nos contamina, porque es verdad, el mundo nos contamina, pero nosotros tenemos que apartarnos. La palabra dice que nosotros, que aunque militemos en el mundo, no somos parte de él, porque nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuál es su ciudadanía? Celestial. Esa es su ciudadanía. Usted tiene un pase directo a la eternidad. Usted tiene que cuidar ese pase. Si usted no cuida ese pase, grave. Muy seguramente estará listo, pero el pase no lo va a tener. Entonces usted tiene que cuidar ese pase. Amén. Bueno, también nos dice que nos instruye en justicia, nos educa para vivir una vida correcta, honorable y justa, tanto en nuestro interior para que podamos con el ejemplo de vida dar testimonio. Ella también nos instruye para hacer las cosas de la manera correcta. Amén. Por favor, le voy a pedir que vaya al Salmo 19, 105. Cuando esté ahí, por favor, diga amén. Cuando yo empecé los caminos del Señor, leía este versículo, yo como que no lo entendía. Yo decía, ¿pero esto qué significa? Y dice así, por favor, leámoslo todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo decía, Señor, ¿cómo así? ¿Eso qué significa? Y esta palabra significa que la Biblia, que toda la palabra del Señor, ¿sí?, nos ayuda a ir con paso firme y decidido en la dirección correcta, sin temor a caer. Dice, lámpara es a mis pies, es decir, que la palabra ilumina el sendero por donde yo voy. Y claro, es así porque la palabra nos habla hemos aprendido que nos dice que tenemos que hacer lo correcto, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que es viva, que es eficaz. Entonces, todo eso hace la palabra en nosotros y nos guía por el camino correcto, por donde nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Y muchas veces a usted no le ha pasado que usted como que se quiere desviar del camino y que como que el Espíritu Santo lo coge y le dice, por ahí no es por acá. Escuchaba un testimonio de una persona que decía que el Espíritu Santo le había dicho, venga, no pare, cuando pare en el semáforo, voltea a la derecha. Y él no lo escuchó. Y siguió el camino, dijo, no, eso está desocupado, y siguió derecho. Y más adelante vino un camión y lo estrelló. Y le volvió el carro una nada y entonces él decía, por no haber escuchado al Espíritu Santo. Muchas veces la palabra de Dios dice, no robarás, no matarás, no mentirás. ¿Qué más dice? No codiciarás la mujer ajena. ¿Qué más dice?
no levantarás falso testimonio. Y entonces dice, no harás, harás esto. Y entonces a nosotros como que se nos olvida. Y nosotros como que esta parte sí, pero esta parte no. Y hoy quiero decirle como estamos aprendiendo, la palabra es útil. Toda la palabra es útil. Muchas veces, yo no llevo el diezmo. Eso era para los antiguos. Yo no voy a llevar el diezmo. ¿Quién sabe el pastor qué hará con esa plata? No. Hoy quiero llamar su atención y decirle, no. La palabra de Dios, el Señor Jesús no vino a abolir el diezmo. El Señor vino a hablarnos de una manera diferente, a acercarnos a nosotros, pero Él no vino a abolir eso. El diezmo aún sigue vigente y usted y yo debemos cumplir la palabra, ¿sí? Entonces, por eso la palabra nosotros debemos leerla y aprender de ella. Muchas personas o muchos predicadores he escuchado, no, el diezmo ya no es necesario llevarlo. Mentira, porque es más, el Señor lo dio. Entonces, si el Señor Jesús lo hizo, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer? Pero fíjense que si no tenemos una doctrina sana y realmente no leemos y aprendemos, yo aquí me puedo parar y decirle cualquier cantidad de mentiras, y si ustedes no leen, no corroboran, no leen la palabra, no la subrayan, no la escudriñan, pues ustedes se van a ir convencidos de todo lo que yo les dije. Por eso es importante leer la palabra. Amén. Dice que, ay Dios mío, el tiempo se va muy rápido. Dice también que en la palabra de Dios encontramos sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto. Gracias a ella tomamos buenas decisiones sin tropezar y brillamos con la luz del Señor frente a la oscuridad de este mundo. Le voy a pedir que vaya a Salmos 46:1. Amén. Vamos a leerlo y dice, por favor leámoslo todos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién no ha estado atribulado? ¿Todos? ¿Ninguno ha estado atribulado? ¿Quién ha estado atribulado? Diga, yo estaba atribulado, yo también estaba atribulada. Y cuando usted va a la palabra o le envían una palabra, eso no trae fortaleza a su corazón, eso trae esperanza. Aun cuando estamos enterrando a un ser amado, trae esperanza, porque es una esperanza eterna, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema, alguna situación, vayamos a la palabra, leamos la palabra, instruyámonos. ¿Sí? Escudriñemos la palabra porque esa trae fortaleza. Dice que trae fortaleza en toda tribulación. Y a veces encontramos personas que dicen, no, yo no puedo más con esta situación. Por eso hoy en día la tasa de suicidios está tan alta. ¿Ustedes han escuchado esa enfermedad que es la depresión? ¿Sí la han escuchado? Es una enfermedad que está tomando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros como papás quizás no les enseñamos la palabra de Dios, no les enseñamos que aquí hay una esperanza, porque esta palabra trae esperanza, vivifica nuestro corazón. Y cuando estamos pasando por situaciones difíciles y venimos a esta bendita palabra, es como si nos inyectaran vida, es como si nos inyectaran esperanza. Y entonces le dicen a uno, pero venga usted, ¿qué es lo que le pasa? Mire esa situación tan difícil que usted está pasando. Bueno, el Señor tiene el control. Y cuando nosotros decimos, el Señor tiene el control, es porque conocemos y la palabra de Dios dice que Él tiene el control, Él tiene el cuidado de todas las cosas. Y nosotros debemos estar convencidos de eso. Y yo aquí no los vengo a animar, no, yo les vengo a decir es, escudriñen la palabra, lean la palabra y verán el efecto transformador, verán el efecto que tiene el crecer, el cambiar, y usted empieza a subir de escalón en escalón, y usted empieza, la palabra de Dios dice, hay un versículo que dice que el agua le llegaba hasta los tobillos, luego hasta la rodilla, luego a la cintura, luego hasta aquí a los hombros y luego se sumergía. Eso quiere decir que cuando usted empieza a escudriñar la palabra, a ir a esa intimidad con el Espíritu Santo, usted la tiene aquí.
Pero usted se traza una meta y dice, no, ahora la quiero aquí y luego la quiero aquí. Y cuando usted menos piense va a estar sumergido. Y lo que venga usted va a estar fortalecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a través de la palabra lo está instruyendo. Dios nos dotó de capacidades y talentos a todos. Él nos llamó a ser útiles en su obra. Pero primero debe prepararnos. ¿Y cómo nos prepara? A través de su palabra. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y yo no sé qué tanto usted conoce de la palabra, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y no sé qué tanta necesidad pueda tener usted hoy, pero hay uno que sí lo sabe y es el Espíritu Santo. Y le voy a pedir que incline su rostro. Oremos al Señor. Padre, delante de ti estamos, Rey precioso. Te damos gracias, Señor maravilloso, porque tú eres tan bueno, Señor, porque tú eres tan fiel, porque tú envías tu palabra, Señor. Tú dejaste tu palabra para que aprendamos, Señor, para que crezcamos. Tú dejaste esa palabra, Señor, y en cada versículo hay tanto amor tuyo derramado por cada uno de nosotros, Señor. Y yo te ruego, papito Dios, que tú impregnes, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están por las redes, los que de pronto van a ver este mensaje más adelante, Señor, que tú los impregnes, Señor, de ese amor, esa pasión y esa necesidad por leer tu palabra, Señor, por escudriñar tu palabra, Señor, en todo tiempo, Rey del cielo, que quizás, Señor, prefieran leer un capítulo, Señor, de la palabra y no de pronto ver tiempos de Netflix en el celular, Señor, que dejemos de perder el tiempo. Tu palabra dice que debemos aprovechar el tiempo, Señor. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú obres, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Mira, papito Dios, la necesidad que trae cada uno, Señor. Yo hoy la coloco delante de ti, Señor, en el altar de tu gracia, Señor. Y te ruego que tú les envíes una palabra reveladora, Señor. Que cuando ellos vengan, Señor, a intimar contigo, Señor, tú les hables de esa palabra. Que los levante, que los fortalezca, Señor. Que les invite, papito Dios, a seguir adelante, Señor. Padre, porque han tomado la mejor decisión, que es seguirte a ti, Señor. Yo los bendigo, Rey del cielo. Declaro cielos abiertos para ellos, Señor. Declaro, papito Dios, que tú envías una palabra viva y eficaz, Señor. Que cada uno de ellos y su casa, Señor, será impregnada con la presencia tuya, Señor. Con la palabra tuya, mi Rey. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.